continuamos con el capítulo 5 del libro Jesús de Nazaret, del autor Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. La oración del Señor. El Sermón de la Montaña bosqueja, como hemos visto, un retrato completo del modo correcto de ser hombre. Pretende mostrarnos en qué consiste ser hombre. Sus intuiciones fundamentales se podrían resumir en la afirmación de que solo se puede entender al hombre desde Dios, y solo cuando el hombre vive en relación con Dios es recta su vida. Pero Dios no es un desconocido, alguien lejano. Dios nos muestra su rostro en Jesús, en su obrar, y en su voluntad aprendemos a conocer los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios. Si ser hombre significa esencialmente estar en relación con Dios, está claro que de esa condición forma parte el hablar con Dios y el escuchar a Dios. Por eso, también forma parte del Sermón de la Montaña una doctrina de la oración. El Señor nos dice cómo hemos de orar. En Mateo, la oración del Señor va precedida de una breve catequesis sobre la oración, que sobre todo pretende prevenirnos contra las formas erróneas de rezar. La oración no puede ser una exhibición ante los hombres, exige la discreción que es esencial en una relación de amor. Dios se dirige a cada cual por su propio nombre, que solo Él conoce, como nos dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El amor de Dios a cada individuo es completamente personal y porta consigo este misterio de lo que es único y no puede ser expuesto ante los hombres. Esta discreción esencial de la oración no excluye la oración comunitaria. El propio Padre Nuestro es una oración nosotros, y solo al compartir este nosotros de los hijos de Dios podemos rebasar el límite de este mundo y elevarnos a Dios. Pero este nosotros despierta lo más íntimo de mi persona. En la oración deben compenetrarse siempre esta dimensión completamente personal y la dimensión comunitaria, como veremos con más detalle al exponer el Padre Nuestro. Al igual que en la relación del varón y la mujer, existe lo completamente personal que necesita del espacio de protección de la discreción, pero la relación entre ambos en el matrimonio y en la familia incluye al mismo tiempo por su esencia una responsabilidad pública. Otro tanto ocurre en la relación con Dios. El nosotros de la comunidad que ora y lo personalísimo de lo que solo se puede comunicar a Dios se compenetran. La otra forma errónea de rezar contra la que el Señor nos previene es el parloteo, la verbosidad en la que el espíritu se asfixia. Todos conocemos el peligro de pronunciar fórmulas acostumbradas mientras el espíritu está en un lugar muy distinto. Cuando más atento estamos es cuando, movidos por la más íntima necesidad, pedimos algo a Dios, o cuando con el corazón alegre le damos las gracias por un bien recibido. Pero lo más importante, más allá de tales situaciones momentáneas, es que la relación con Dios esté presente en el fondo de nuestra alma. Para que esto ocurra, esta relación ha de ser reavivada una y otra vez, y las cosas cotidianas han de ser referidas una y otra vez a esa relación. Rezaremos tanto mejor cuanto más presente esté la orientación a Dios en lo profundo de nuestro alma. Cuanto más se convierta esa orientación en fundamento
y soporte de toda nuestra existencia. Tanto más seremos hombres de paz, tanto más podremos soportar el dolor, tanto más podremos entender a los otros y abrirnos a ellos. Esta orientación que troquela a toda nuestra conciencia, la presencia callada de Dios en el fondo de nuestro pensar, sentir y ser, es lo que llamamos la oración permanente. También es, después de todo, lo que entendemos por amor de Dios, que es a la vez la condición más íntima y la fuerza motriz del amor al prójimo. Esta oración propiamente dicha, el callado e íntimo estar con Dios, necesita alimento, y para ello sirve la oración concreta con palabras, imágenes o pensamientos. Cuanto más esté Dios ahí en nosotros, tanto más podremos estar a su lado realmente con las oraciones vocales. Pero también es cierto a la inversa, que la oración activa hace realidad y profundiza nuestro estar con Dios. Esta oración puede y debe brotar sobre todo de nuestro corazón, de nuestras necesidades, esperanzas, alegrías, padecimientos, de la vergüenza por los pecados, así como del agradecimiento por lo bueno, y ha de ser, por tanto, una oración enteramente personal. Pero siempre necesitamos el apoyo de las oraciones vocales en las que ha encontrado expresión el encuentro con Dios de toda la iglesia y de cada hombre, pues sin estas ayudas para el rezo, nuestra propia oración y nuestra imagen de Dios se vuelven subjetivas y terminan reflejándonos más a nosotros que al Dios vivo. Con las oraciones vocales que han brotado primero de la fe de Israel y luego de la fe de los que han rezado en el seno de la iglesia, conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Son escuela de oración y por ello transformación y apertura de nuestra vida. San Benito acuñó esta fórmula en su regla: Mens nostra concordet voci nostre. Nuestro espíritu ha de estar en consonancia con nuestra voz. Normalmente el pensamiento precede a la palabra, busca y forma la palabra, pero en la oración de los salmos, en la oración litúrgica en general, es a la inversa. La palabra, la voz nos precede y nuestro espíritu ha de adaptarse a esta voz, pues los hombres no sabemos por nosotros mismos pedir como conviene. Estamos demasiado alejados de Dios. Él es demasiado misterioso y grande para nosotros, y por eso Dios ha venido en nuestra ayuda. Él nos da la palabra de la oración y nos la enseña a rezar. Nos otorga con las palabras de la oración que de Él preceden, ponernos en camino hacia Él y mediante la oración con los hermanos que nos ha dado, conocerlo progresivamente, aproximarnos a Él. En el caso de San Benito, la frase que se acaba de citar se refiere directamente a los Salmos, el gran libro de oración del pueblo de Dios en la antigua y la nueva alianza. Son palabras que el Espíritu Santo ha ofrecido a los hombres, Espíritu de Dios hecho palabra, de modo que rezamos en el Espíritu, con el Espíritu Santo. Esto es más cierto aún en relación con el Padre Nuestro, como dice San Cipriano. Cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos a Dios con palabras dadas por Dios. Y añade, cuando rezamos el Padre Nuestro, se cumple en nosotros la promesa de Jesús a los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y verdad. Cristo, que es la verdad, nos ha entregado estas palabras y en ellas nos entrega Espíritu Santo. Aquí se hace visible algo del estilo propio de la mística cristiana. No es principalmente inmersión en sí mismo,
sino encuentro con el Espíritu de Dios en la palabra que nos precede, encuentro con el Hijo y Espíritu Santo, y de este modo unificación con el Dios vivo, que siempre está en nosotros y sobre nosotros. Mientras Mateo nos acerca al Padre Nuestro con una pequeña catequesis sobre la oración en general, en Lucas lo encontramos en un contexto diferente. En el camino de Jesús a Jerusalén, Lucas introduce la oración del Señor con la siguiente observación. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. El contexto es, por tanto, el encuentro con Jesús orante, que despierta en los discípulos el deseo de aprender de Él a rezar. Esto es muy característico de Lucas, que ha concedido un lugar muy especial en su Evangelio a la oración de Jesús. La actuación de Jesús brota en conjunto de su oración y es sostenida por ella. Por eso algunos acontecimientos esenciales de su itinerario, en los que se revela progresivamente su misterio, aparecen como acontecimientos ligados a la oración. La confesión de Pedro sobre Jesús como el Santo de Dios se da en el contexto del encuentro con Jesús orante. La transfiguración de Jesús es también un acontecimiento ligado a la oración. De modo que es significativo el que Lucas coloque el Padre Nuestro en el contexto de la oración del propio Jesús. Con ello, nos hace participar en su propia oración, nos introduce en el diálogo interior del amor trino y lleva, por así decir, nuestras necesidades humanas al corazón de Dios. Pero esto significa también que las palabras del Padre Nuestro son señales en el camino hacia la oración interior, representan orientaciones fundamentales de nuestro ser, pretenden conformarnos a imagen del Hijo. La importancia del Padre Nuestro va más allá de la comunicación de unas palabras con las que orar. El Padre Nuestro pretende formar nuestro ser, ejercitarnos en los sentimientos de Jesús. Para la interpretación del Padre Nuestro, esto supone dos cosas. En primer lugar, es muy importante escuchar con la mayor atención posible la palabra de Jesús, tal como nos la transmite la Escritura. Debemos intentar en la medida de lo posible conocer realmente los pensamientos de Jesús, que Él quiso transmitirnos con esas palabras, pero también debemos tener presente que el Padre Nuestro brota de su propia oración, del diálogo del Hijo con el Padre. Esto significa que el Padre Nuestro alcanza una gran profundidad, más allá de las palabras, abarca la humanidad de todos los tiempos en toda su extensión y por consiguiente no puede escrutarse con una interpretación puramente histórica, por importante que ésta sea. Merced a su unidad interior con el Señor, los grandes orantes de todos los siglos han logrado descender a las profundidades que están más allá de las palabras y por ello pueden seguir abriéndonos la riqueza oculta de la oración. Y cada uno de nosotros, con su relación completamente personal con Dios, puede encontrarse acogido e incorporado a esta oración, una y otra vez con su mens, con su propio espíritu. Tendrá que salir al encuentro de la vox, de la palabra que nos llega desde el Hijo, abrirse a ella y dejarse guiar por ella. De este modo, se abrirá también su propio corazón y se dará a conocer a cada uno cómo quiere el Señor rezar precisamente con él. El Padre Nuestro es transmitido por Lucas en una versión más breve y por Mateo en la forma en que la Iglesia lo ha asumido y lo reza. La discusión sobre qué texto es el más original no es superflua, pero tampoco es decisiva. Es una versión como en la otra,
Rezamos juntos con Jesús y sentimos gratitud por el hecho de que en la forma mateana de las 7 peticiones esté claramente expuesto lo que en Lucas solo parece sugerirse. Consideremos muy brevemente, antes de entrar en la interpretación pormenorizada, la estructura del Padre Nuestro, tal como nos lo ha transmitido Mateo. Consiste, ante todo, en una invocación y 7 peticiones. 3 de ellas son peticiones tú, 4 son peticiones nosotros. En las 3 primeras peticiones se trata de la causa de Dios en este mundo. En las 4 peticiones siguientes se trata de nuestras esperanzas, necesidades y dificultades. Se podría comparar la relación entre los 2 tipos de peticiones del Padre Nuestro con la relación entre las 2 tablas del Decálogo, que en el fondo son desarrollo de las 2 partes del mandato principal, el amor a Dios y al prójimo, indicaciones para adentrarse por el camino del amor. De hecho, también en el Padre Nuestro se establece de entrada el primado de Dios, del que se desprende por sí misma la preocupación por el modo adecuado de ser hombre. También aquí se trata ante todo del camino del amor, que es al mismo tiempo un camino de conversión. Para que el hombre pueda pedir adecuadamente, ha de estar en la verdad, y la verdad es ante todo Dios, el reino de Dios. Ante todo, debemos salir de nosotros mismos y abrirnos a Dios. Nada puede llegar a ser correcto si no estamos en una relación adecuada con Dios. En consecuencia, el Padre Nuestro comienza por Dios y partiendo de Él nos conduce por los caminos del hombre. Al final descendemos hasta el peligro último del hombre, acechado por el malo. Puede venirse a las mientes la imagen del dragón apocalíptico que hace la guerra a los hombres que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Pero el comienzo sigue siempre presente. Padre nuestro, al decir estas palabras, sabemos que Él está con nosotros y que nos tiene de la mano, nos salva. El padre Peter Hans Kolbenbach, en su libro de ejercicios, cuenta que un starex de la Iglesia Oriental urgía a recitar el Padre Nuestro comenzando siempre por la última frase, para hacerse digno de concluir la oración con las palabras iniciales, Padre Nuestro. De este modo, explicaba el starex, se sigue el camino pascual, se comienza en el desierto con la tentación, se regresa a Egipto, se emprende luego el éxodo pasando por las estaciones del perdón y del maná de Dios, y se llega, por voluntad divina, a la tierra de su promisión, el reino de Dios, en el que se nos comunica el misterio de su nombre, Padre Nuestro. Ambos caminos, el ascendente y el descendente, pueden recordarnos que el Padre Nuestro siempre es una oración de Jesús y que se nos da a conocer merced a la comunión con Él. Rezamos al Padre del cielo, al que conocemos por su Hijo. De este modo, Jesús siempre está en el trasfondo de las peticiones, como veremos al interpretarlas una a una. Por último, al ser el Padre Nuestro una oración de Jesús, es una oración trinitaria. Rezamos con Cristo, por el Espíritu Santo, al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Comenzamos con la invocación Padre. Reinhold Schneider, en su interpretación del Padre Nuestro, escribe al respecto. El Padre Nuestro comienza con un gran consuelo. Podemos decir Padre. En esta sola palabra está contenida toda la historia de la redención. Podemos decir Padre porque el Hijo era nuestro hermano
y nos ha revelado el Padre, porque por la acción de Cristo nos hemos convertido de nuevo en hijos de Dios. Ciertamente, para el hombre de hoy, este gran consuelo de la palabra Padre no es perceptible sin más, pues en muchos casos la experiencia del Padre o falta por completo o está oscurecida por las insuficiencias de los padres. De este modo, que hemos de empezar aprendiendo de Jesús qué significa propiamente Padre. En boca de Jesús, el Padre aparece como la fuente de todo lo bueno, como la medida del hombre que se ha hecho justo, perfecto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y el amor, que va hasta el extremo, que el Señor ha cumplido en la cruz rezando por sus enemigos, nos muestra la esencia del Padre. Él es este amor. Gracias a Jesús lo realiza. Es plenamente hijo y nos invita a convertirnos en hijos e hijas de acuerdo con el mismo criterio. Tomemos en consideración un texto más. El Señor nos recuerda que los padres, cuando los hijos les piden pan, no les dan una piedra, y continúa así. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Lucas especifica estas cosas buenas que el Padre da. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Esto quiere decir que el don de Dios es Dios mismo. Eso bueno que Él nos da es el mismo. En este pasaje, de un modo inesperado, se hace evidente lo que está realmente en juego en la oración. No es esta cosa o aquella, sino el hecho de que Dios quiere dársenos. Este es el don de todos los dones, lo único necesario. La oración es un camino para purificar progresivamente nuestros deseos, corregirlos y caer lentamente en la cuenta de lo que realmente necesitamos, Dios y su Espíritu. Cuando el Señor enseña a reconocer la esencia de Dios Padre a partir del amor a los enemigos y a encontrar allí su perfección, para de este modo hacernos hijos también nosotros, la relación entre Padre e Hijo queda de manifiesto plenamente. Se hace evidente que la figura de Jesús es el espejo en que reconocemos quién es Dios y cómo es Dios. A través del Hijo encontramos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice Jesús en el cenáculo a Felipe, en respuesta a la petición de éste: muéstranos al Padre. Señor, muéstranos al Padre, seguimos diciéndole nosotros a Jesús, y la respuesta sigue siendo el Hijo. A través de Él, y solo a través de Él, aprendemos a conocer al Padre. Y entonces se hace patente la medida y el criterio de la verdadera paternidad. El Padre nuestro no es la proyección de una imagen humana en el cielo, sino que nos muestra desde el cielo, desde Jesús, cómo podemos y debemos llegar a ser los hombres. Pero ahora debemos mirar más atentamente para comprobar que la paternidad de Dios tiene para nosotros, de acuerdo con el Evangelio de Jesús, dos dimensiones. Dios es en primer lugar nuestro Padre, en la medida en que es nuestro Creador. Puesto que nos ha creado, le pertenecemos. El ser como tal viene de Él y es por tanto bueno, deriva de Dios. Esto es válido para el ser humano de un modo muy especial. El Salmo, capítulo 33, versículo 15, dice según su traducción latina: Él, que ha modelado los corazones de todos, atiende a todas sus obras.
La idea de que Dios ha creado a cada hombre en particular forma parte de la imagen bíblica del hombre. Todo hombre es singular y como tal expresamente querido por Dios. Él conoce a cada individuo. En este sentido, ya en virtud de la creación, el hombre es de modo especial hijo de Dios y Dios es su verdadero Padre. Que el hombre sea imagen de Dios es otro modo de expresar esta idea. Esto nos lleva a la segunda dimensión de la paternidad de Dios. Cristo es de manera única imagen de Dios. Los padres de la Iglesia dicen por eso que Dios, al crear al hombre a su imagen, miró previamente a Cristo y creó al hombre a imagen del nuevo Adán, el hombre ejemplar. Pero ante todo Jesús es el Hijo en sentido propio de la misma naturaleza del Padre. Él quiere incorporarnos a todos a su humanidad y por tanto a su condición filial, a la plena pertenencia a Dios. De este modo, la filiación se ha convertido en un concepto dinámico. Todavía no somos plenamente hijos de Dios, sino que debemos llegar a serlo cada vez más mediante la comunión, cada vez más profunda, con Jesús. Ser hijo se identifica con el seguimiento de Cristo. La expresión Dios Padre se convierte así en una llamada a nosotros mismos, una llamada a vivir como niños, como hijos o hijas. Todo lo mío es tuyo, dice Jesús al Padre en la oración sacerdotal, y lo mismo le ha dicho al Padre al hermano mayor del Hijo pródigo. A vivir de esta seguridad nos invita la palabra Padre. Así se supera también la quimera de la falsa emancipación situada al comienzo de la historia del pecado humano, pues Adán, incitado por las palabras de la serpiente, quiere ser Dios y ya no necesitar de Dios. Resulta palpable que ser hijo no es dependencia, sino aquel estar en una relación de amor que sostiene la existencia humana y le da sentido y grandeza. Queda por último la pregunta: ¿no es Dios también madre? ¿Existe la comparación del amor de Dios con el amor de una madre? Como a un niño a quien su madre consuela, así yo les consolaré. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión de su hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Isaías capítulo 19, versículo 15. El misterio del amor maternal de Dios sale a la luz de un modo especialmente impresionante en la palabra hebrea Rahamín, que significa propiamente el seno materno, pero que luego se convierte en designación de la compasión divina para con el hombre, la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento es frecuente que los órganos del cuerpo humano se empleen para designar las actitudes fundamentales del hombre o bien de los sentimientos de Dios, de manera parecida a como corazón o cerebro siguen empleándose hoy para hablar sobre nuestra propia existencia. De este modo, el Antiguo Testamento no presenta las esenciales actitudes fundamentales de la existencia mediante conceptos abstractos, sino en un lenguaje de imágenes corporales. El seno materno es la expresión más concreta del íntimo entretejimiento de dos existencias y del cuidado a la criatura débil y dependiente, que está cobijada por entero, corporal y anímicamente en el seno de la madre. El lenguaje de imágenes del cuerpo nos brinda de este modo una comprensión de los sentimientos de Dios hacia los hombres más profunda que la que haría posible cualquier lenguaje conceptual. Si bien en este lenguaje formado a partir de la corporalidad del ser humano, el amor materno resulta incomparado a la imagen de Dios, lo cierto, sin embargo, es que Dios nunca es designado o invocado como madre, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento.
Madre es en la Biblia una imagen, pero no un título de Dios. ¿Por qué? Solo podemos tratar de entenderlo a tientas. Naturalmente, Dios no es ni varón ni mujer, sino precisamente Dios, el creador del varón y de la mujer. Las divinidades madre que rodeaban al pueblo de Israel, así como a la iglesia del Nuevo Testamento, presentan una imagen de la relación entre Dios y el mundo completamente opuesta a la imagen bíblica de Dios. Implican siempre y tal vez inevitablemente concepciones panteístas en las que desaparece la diferencia entre el creador y la criatura. El ser de las cosas y de los hombres aparece necesariamente desde esta óptica como una emanación del seno materno del ser que se prodiga en la multiplicidad de lo existente. En cambio, la imagen del Padre era y sigue siendo adecuada para expresar la diversidad entre creador y criatura, la soberanía de su acto creador. Solo mediante la exclusión de las divinidades madre pudo el Antiguo Testamento hacer madurar su imagen de Dios, la pura trascendencia de Dios. Pero, aunque no podamos ofrecer un argumento concluyente, sigue siendo normativo para nosotros el lenguaje de las oraciones de la Biblia, en la que, como hemos dicho, pese a las grandes imágenes del amor materno, Madre no es un título divino ni un modo de invocar a Dios. Nosotros rezamos como Jesús sobre el telón de fondo de las Sagradas Escrituras. Nos ha enseñado a rezar, no como se nos ocurra o nos guste, solo así rezamos bien. Por último, debemos reflexionar sobre la palabra nuestro. Solo Jesús podría decir con pleno derecho Padre mío, porque solo Él es realmente el Hijo unigénito de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Todos nosotros, en cambio, debemos decir Padre nuestro. Solo en Él nosotros, de los discípulos, podemos llamar Padre a Dios, porque solo por la comunión con Jesucristo nos convertimos realmente en hijos de Dios, de modo que el término nuestro es sumamente exigente, reclama de nosotros que salgamos del encerramiento en nuestro yo, reclama de nosotros que nos adentremos en la comunidad de los demás hijos de Dios, reclama de nosotros que nos despojemos de lo meramente propio, de lo que nos separa, reclama de nosotros que aceptemos al otro, a los otros, que les abramos nuestro oído y nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí a la iglesia viva en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia, de modo que el Padre Nuestro es una oración muy personal a la vez que plenamente eclesial. Al rezar el Padre Nuestro, rezamos con nuestro propio corazón, pero a la vez rezamos en comunión con toda la familia de Dios, con los vivos y los muertos, con los hombres de todas las condiciones, todas las culturas, todas las razas. El Padre Nuestro, ignorando fronteras, hace de nosotros una familia. Partiendo desde nosotros, entendemos asimismo el añadido que estás en el cielo. Con estas palabras no desplazamos a Dios Padre a algún astro lejano, sino que expresamos que nosotros, pese a tener distintos padres terrenales, venimos todos de un único Padre, que es la medida de toda paternidad y su origen. Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. En el trasfondo oímos las palabras del Señor: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. La paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en último término recibimos de Dios nuestro ser, porque Él nos ha pensado y querido eternamente,
porque Él nos otorga la verdadera casa paterna, que es la eterna. Y si la paternidad terrenal separa, la celestial une. El cielo significa, por tanto, aquella otra altura divina de la que todos venimos y hacia la que todos debemos de ir. La paternidad en el cielo nos remite a ese nosotros amplio que rebasa todas las fronteras, derriba todos los muros e instaura la paz. Santificado sea tu nombre. Primera petición del Padre Nuestro, recuerda el segundo mandamiento del Decálogo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué significa eso del nombre de Dios? Cuando hablamos de ello, surge en nosotros la imagen de Moisés viendo en el desierto una zarza que arde, pero no se consume. Al principio le acusía la curiosidad de ver de cerca este acontecimiento misterioso, pero entonces una voz le llama desde la zarza y esta voz le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este Dios le envía de vuelta a Egipto con el encargo de sacar al pueblo de Israel de allí y conducirlo a la tierra prometida. Moisés debía exigir del faraón en nombre de Dios la liberación de Israel, pero en el mundo de entonces había muchos dioses. Por eso Moisés le pregunta su nombre, el nombre con el que este Dios acredita su autoridad especial frente a los demás dioses. En esta medida, la idea del nombre de Dios pertenece de entrada a un mundo politeísta. En él, incluso este Dios tiene que darse un nombre, pero el Dios que llama a Moisés es realmente Dios, Dios en sentido propio y verdadero. No lo hay en plural. Dios es por su misma esencia solo uno. Por eso no puede entrar en el mundo de los dioses como uno entre muchos. No puede tener un nombre entre otros nombres. De este modo, la respuesta de Dios es a la vez de negación y consentimiento. Él simplemente dice de sí: yo soy el que soy. Él es sin más. Esta afirmación es nombre y no nombre a la vez. Por eso era del todo acertado que en Israel no se pronunciara esta autodesignación de Dios contenida en la palabra Yahvé, para que no fuera degradada a algo así como el nombre de un Dios cualquiera. Y no resulta acertado, por tanto, que en las nuevas traducciones de la Biblia este nombre, para Israel siempre misterioso e impronunciable, se escriba como cualquier otro nombre, y de este modo se rebaje el misterio de Dios, del que no existen imágenes ni nombres pronunciables al estilo de lo habitual en una historia general de las religiones. Lo cierto es que Dios no ha denegado simplemente la petición de Moisés, y para entender este entrelazamiento de nombre y no nombre, debemos aclarar qué es propiamente eso, un nombre. Podríamos decir sencillamente: el nombre crea la posibilidad de la invocación, de la llamada, establece una relación. Cuando Adán da nombre a los animales, no significa que interprete su naturaleza, sino que los inserta en su mundo humano, los hace susceptibles de ser llamados por él. Partiendo de aquí, entendemos lo que se quiere decir positivamente con el nombre de Dios. Dios establece una relación entre Él y nosotros, se hace invocable, entra en relación con nosotros y hace posible que estemos en relación con Él. Pero esto significa que Él se adentra de algún modo en nuestro mundo humano, se ha vuelto accesible y por tanto también vulnerable, asume el riesgo de la relación, del estar con nosotros. Lo que se consuma con su encarnación se inicia al decirnos su nombre. De hecho, al considerar la oración sacerdotal de Jesús, veremos que Jesús se presenta allí como el nuevo Moisés. He manifestado tu nombre a los que me diste.
Lo que comenzó en la zarza ardiente en el desierto del Sinaí se completa en la zarza ardiente de la cruz. Dios se ha vuelto realmente accesible en su Hijo hecho hombre. Forma parte de nuestro mundo. Se ha puesto, por así decir, en nuestras manos. Teniendo esto en cuenta, entendemos qué significa la petición de la santificación del nombre de Dios. El nombre de Dios puede ser mal empleado y de este modo Dios mismo puede ser mancillado. El nombre de Dios puede ser acaparado para nuestros fines y de este modo la imagen de Dios puede quedar desfigurada. Cuanto más se pone en nuestras manos, tanto más podemos oscurecer su luz. Cuanto más próximo está, tanto más pueden nuestros abusos hacerlo irreconocible. Martin Buber dijo en una ocasión que a causa de tanto abuso ignominioso cometido con el nombre de Dios, podríamos terminar perdiendo el valor de pronunciarlo. Pero dejar de decir su nombre sería con más razón cerrarnos al amor que nos muestra. Buber dice que solo nos quedaría volver a recoger con el mayor respeto los fragmentos del nombre mancillado y tratar de limpiarlo. Solo podemos pedirle que no permita que la luz de su nombre se apague en este mundo. Y esta petición de que Él mismo tome en sus manos la santificación de su nombre, que proteja para nosotros el maravilloso misterio de su invocabilidad y que se presente como Él mismo pese a nuestras deformaciones. Esta petición supone siempre para nosotros un gran examen de conciencia. ¿Cómo me comporto con el nombre santo de Dios? Me inspira profundo respeto el misterio de la zarza ardiendo, la inconcebible cercanía de Dios que llega a ser presencia en la Eucaristía, en la que realmente se pone por completo en nuestras manos. Me cuido de que la santa presencia de Dios con nosotros no lo haga descender a la inmundicia, sino que nos eleve a nosotros a su pureza y santidad. Venga a nosotros tu reino. Al llegar a la petición del reino de Dios, recordamos todo lo que hemos considerado antes sobre la expresión reino de Dios. Con esta petición reconocemos ante todo el primado de Dios. Donde Él no está, nada puede ser bueno. Donde Dios no es visto, decae el hombre y decae el mundo. En este sentido nos dice el Señor: buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Con estas palabras se establece un orden de prioridades para el obrar humano, para nuestra actitud en el día a día. De ningún modo se nos promete un país de jauja en caso de que seamos piadosos o deseemos de algún modo el reino de Dios. No se postula el automatismo de un mundo que funciona bien por sí mismo, como en la utopía de una sociedad sin clases, en la que todo marcharía bien por la sola razón de que no existe la propiedad privada. Jesús no nos proporciona recetas tan sencillas, pero como se ha dicho, establece una prioridad que lo decide todo. Reino de Dios significa soberanía de Dios, y esto significa que se acepta que la voluntad de Dios es lo que da la pauta. Esta voluntad engendra justicia, a la cual pertenece que demos a Dios su derecho y encontremos en ello el criterio para el derecho entre los hombres. El orden de prioridades que Jesús nos indica aquí puede recordarnos el relato veterotestamentario de la primera oración de Salomón tras su entronización. Allí se cuenta que el Señor se apareció de noche al joven rey en sueños y le concedió que le hiciera una petición, prometiéndole
que se le concedería. Un tema clásico en los sueños de la humanidad. ¿Qué pide Salomón? Concede a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Dios lo alaba porque no ha pedido, como parecía natural, riquezas, bienes, gloria o la muerte de sus enemigos, ni tampoco larga vida, sino lo verdaderamente esencial, el corazón atento, la capacidad para discernir el bien del mal, y por eso recibe Salomón también lo demás. Con la petición venga tu reino, no el nuestro, el Señor quiere conducirnos precisamente a este tipo de oración y de orden en nuestra conducta. Lo primero y esencial es el corazón atento para que reine Dios y no nosotros. El reino de Dios viene por medio del corazón atento. Este es su camino, y esto es lo que hemos de pedir una y otra vez. Merced al encuentro con Cristo, esta petición se hace más profunda, más concreta. Hemos visto que Jesús es el reino de Dios en persona. Donde Él está, está el reino de Dios. De esta suerte, la petición de un corazón atento se ha convertido en petición de comunión con Cristo, en petición de que nos convirtamos cada vez más en uno con Él. Es la petición del verdadero seguimiento que da lugar a la comunidad y nos hace un solo cuerpo con Él. Reinhold Schneider lo ha expresado con energía. La vida de este reino es la prolongación de la vida de Cristo en los suyos, en el corazón que ya no es alimentado por la fuerza vital de Cristo. Se acaba el reino. En el corazón tocado y transformado por ella, comienza el reino. Las raíces del árbol inestripable procuran penetrar en todos los corazones. El reino es uno. Existe solo merced al Señor, que es su vida, su fuerza, su centro. Pedir el reino de Dios significa decirle a Jesús: haz que seamos tuyos, Señor, imprégnanos, vive en nosotros, reúne en tu cuerpo a la humanidad dispersa, para que en ti todo se someta a Dios y entonces tú puedas entregarlo todo al Padre, para que Dios sea todo en todos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En las palabras de esta petición, dos cosas quedan inmediatamente claras. Hay una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros que ha de convertirse en criterio de nuestro querer y nuestro ser. Y además, la esencia del cielo consiste en que allí se cumple inquebrantablemente la voluntad de Dios, o dicho de otra manera, donde se hace la voluntad de Dios, allí está el cielo. La esencia del cielo es la unidad con la voluntad de Dios, la unidad de voluntad y verdad. La tierra se convierte en cielo en la medida en que se hace en ella la voluntad de Dios, y es solo tierra. Lo contrario del cielo, en la medida en que ella se sustrae a la voluntad de Dios. Por eso, pedimos que ocurra en la tierra como en el cielo, que la tierra se vuelva cielo. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo podemos hacerla? Las Sagradas Escrituras parten del supuesto de que el hombre, en lo más íntimo, conoce la voluntad de Dios, que existe un saber compartido con Dios profundamente enraizado en nosotros y al que llamamos conciencia. Pero también saben que este saber compartido con el Creador y que Él nos ha dado al crearnos a su imagen, se ha oscurecido a lo largo de la historia. No es posible apagarlo del todo, pero está encubierto de múltiples maneras, como una llama que se agita levemente
y que con demasiada frecuencia amenaza con extinguirse bajo la ceniza de los prejuicios arraigados en todos nosotros. Y por eso Dios nos ha hablado de nuevo, con palabras históricas que llegan desde fuera y refuerzan ese saber interior que había quedado demasiado oculto. Como núcleo de estas clases de refuerzo en la historia aparece, en la revelación bíblica, el Decálogo del Monte Sinaí, que como hemos visto, no es cancelado en modo alguno por el Sermón de la Montaña o convertido en ley antigua, sino, al ser desarrollado más ampliamente, brilla con tanta más pureza en toda su profundidad y grandeza. El Decálogo no es, como vimos, algo impuesto al hombre desde fuera, es revelación de la esencia de Dios a la medida de nuestra capacidad y con ello interpretación de la verdad de nuestro ser. La partitura de nuestra existencia no es descifrada, de modo que podemos leerla y convertirla en vida. La voluntad de Dios viene del ser de Dios y por tanto nos lleva a la verdad de nuestro ser, nos libera de la autodestrucción por la mentira. Debido a que nuestro ser viene de Dios, podemos ponernos en camino hacia la voluntad de Dios, pese a todas las contaminaciones que nos traban. Con el concepto veterotestamentario de justo, se quería decir precisamente esto: vivir de la palabra de Dios y por tanto de la voluntad de Dios y alcanzar la conformidad con esta voluntad. Pero cuando Jesús nos habla de la voluntad de Dios y del cielo en el que se cumple la voluntad de Dios, es porque ello tiene a su vez una relación fundamental con su propia misión. Junto al pozo de Jacob, les dice a los discípulos que le traen de comer: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Esto significa que la unidad con la voluntad del Padre es el fundamento de su vida. La unidad de voluntad con el Padre es el núcleo de su mismo ser. Pero en esta petición del Padre Nuestro, escuchamos ya sobre todo el diálogo apasionado y la lucha interior del Monte de los Olivos. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mateo capítulo 26, versículo 39 y versículo 42. De esta oración de Jesús, en la que nos deja contemplar su alma humana y el modo como ésta se hace una con la voluntad de Dios, habremos de volver a ocuparnos expresamente al meditar la pasión de Jesús. El autor de la carta a los Hebreos ha visto descifrado el centro del misterio de Jesús en la lucha interior del Monte de los Olivos, y partiendo de esta mirada al alma de Jesús, ha interpretado este misterio con ayuda del Salmo 40. Él lee el Salmo así: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues así está descrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Toda la existencia de Jesús se resume en la palabra: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Solo ahora entendemos las palabras: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y partiendo de aquí entendemos también que Jesús, sea en el sentido más profundo y propio el cielo, Él en el cual y por el cual se cumple totalmente la voluntad de Dios. Mirándolo a Él,
aprendemos que nunca podemos ser del todo justos por nosotros mismos. El peso de nuestra propia voluntad nos aparta una y otra vez de la voluntad de Dios, nos hace convertirnos en mera tierra, pero Él nos acepta, nos levanta hacia Él, nos lleva dentro de Él y en comunión con Él aprendemos también la voluntad de Dios. De modo que en esta tercera petición del Padre Nuestro rezamos para acercarnos cada vez más a Él y que así la voluntad de Dios supere la pesantez de nuestro egoísmo y nos haga capaces de la altura a la que estamos llamados. Danos hoy pan de cada día. La cuarta petición del Padre Nuestro nos parece la más humana de todas las peticiones. El Señor, que dirige nuestra mirada a lo esencial, a lo único necesario, sabe sin embargo de nuestras necesidades terrenales y las reconoce. Él, que dice a sus discípulos, no estén agobiados por sus vidas pensando qué van a comer, nos invita pese a ello a rezar por nuestro alimento y a trasladar a Dios nuestras preocupaciones. El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da fruto si no recibe de lo alto sol y lluvia. Esta colaboración de las fuerzas cósmicas que no está en nuestras manos se opone a la tentación de nuestro orgullo de darnos nosotros mismos la vida por nuestro propio poder. Tal orgullo nos vuelve violentos y fríos. Al final destruye la tierra. No puede ser de otro modo, pues es contrario a la verdad de que nosotros, los hombres, necesitamos ir más allá de nosotros mismos, y solo en la apertura a Dios nos hacemos grandes y libres, y llegamos a ser nosotros mismos. Podemos pedir y debemos pedir, recordemos, si los padres terrenales dan cosas buenas a sus hijos, cuando éstos se la piden, Dios no nos denegará los bienes que solo Él puede otorgar. San Cipriano, en su interpretación de la oración del Señor, llama la atención sobre dos aspectos importantes de esta petición, al igual que al tratar la expresión Padre Nuestro. Había subrayado el largo alcance de la palabra nuestro. También aquí destaca que de lo que se habla es del pan de todos nosotros. También aquí rezamos en la comunidad de discípulos, en la comunidad de los hijos de Dios, y nadie tiene derecho, por tanto, a pensar solo en sí mismo. De aquí se sigue un paso más. Rezamos por nuestro pan, luego también pedimos pan para los demás. Quien tiene pan en abundancia es llamado a compartirlo. San Juan Crisóstomo, en su exégesis de la primera carta a los Corintios, al tratar el escándalo que causaban los cristianos en Corinto, subraya que todo trozo de pan es de algún modo un trozo del pan que pertenece a todos, del pan del mundo. El padre Kolbenbach añade: ¿cómo puede uno, al invocar a nuestro Padre en la mesa del Señor y al celebrar Eucaristía, creerse dispensado de proclamar la firme voluntad de ayudar a todos los hombres, sus hermanos, a conseguir el pan de cada día? Con esta petición de lo nuestro, el Señor nos dice: denle ustedes de comer. También es importante la segunda observación de San Cipriano: quien pide pan para hoy es pobre. La oración presupone la pobreza de los discípulos, presupone hombres que han renunciado al mundo, a sus riquezas y a su gloria a causa de la fe, y que ya solo piden lo necesario para vivir. Con razón pide el discípulo lo necesario para vivir el día de hoy, pues le está prohibido preocuparse por el mañana. Sería contradictorio para él querer vivir mucho tiempo en este mundo, habida cuenta de que pedimos que el reino de Dios venga pronto. En la Iglesia debe haber siempre hombres
que lo dejen todo para seguir al Señor, hombres que se fíen radicalmente del Señor, de su bondad que nos alimenta, hombres, por tanto, que de este modo den un testimonio de fe que nos despierte de nuestro aturdimiento y falta de fe. Estos hombres que se fían de Dios hasta el punto de no buscar ninguna otra seguridad, no pueden sernos indiferentes. Nos animan a confiar en Dios, a apostar por Él en los grandes desafíos de la vida. A la vez, esta pobreza enteramente motivada por la entrega a Dios y a su reino es un acto de solidaridad con los pobres del mundo que en el curso de la historia ha dado lugar a nuevas maneras de valorar las cosas y a una nueva disposición a servir, a comprometerse con los demás. La petición del pan solo para hoy, trae también a la memoria los 40 años de la travesía del desierto, durante la cual el pueblo de Israel vivía del maná, del pan que Dios le enviaba desde el cielo. Cada uno tenía derecho a recoger solo lo necesario para ese día. Solo el sexto día se podía recoger alimento para 2 días, para así guardar el mandamiento del Sabbat. La comunidad de discípulos que vive diariamente de la bondad de Dios renueva la experiencia del pueblo peregrino de Dios, que también en el desierto fue alimentado por Él. De este modo, la petición de pan solo para hoy abre perspectivas que van más allá del horizonte del alimento que necesitamos a diario. Presupone el seguimiento radical por parte de la comunidad de discípulos más cercanos, que renuncia a las posesiones en este mundo y se adhieren al modo de vida de los que se estiman que la afrenta de Cristo vale más que los tesoros de Egipto. Aparece el horizonte escatológico, aparece el futuro, que es más importante y real que el presente. Con esto, tocamos una expresión de esta petición que en nuestras traducciones habituales resulta inocua. Danos hoy nuestro pan de cada día. Con este de cada día se traduce el término griego epiousios, uno de los grandes maestros de la lengua griega, el teólogo Orígenes, fallecido en torno a 254. Dice que esta palabra no existe por lo demás en griego y que ha sido creada por el evangelista. Es verdad que posteriormente se ha encontrado un testimonio de ella en un papiro del siglo V después de Cristo, pero esto por sí solo no puede proporcionar certeza sobre el significado de este término, que en todo caso es muy infrecuente y raro. Hay que recurrir a las etimologías y al estudio del contexto. Hoy hay 2 interpretaciones principales. Una sostiene que la palabra significa el pan necesario para la existencia, de modo que la petición significaría: danos hoy el pan que necesitamos para poder vivir. La otra interpretación dice que la traducción correcta es el pan futuro, el del día siguiente. Pero la petición de recibir hoy el pan para mañana no parece tener sentido desde la perspectiva de la existencia del discípulo. Ahora bien, la referencia al futuro sería comprensible si se pidiera el pan verdaderamente futuro, el verdadero maná de Dios. Entonces sería una petición escatológica, la petición de un anticipo del mundo venidero, de que el Señor nos haga donación, ya hoy, del pan futuro, el pan del nuevo mundo, Él mismo. Entonces cobraría la petición un sentido escatológico. Algunas traducciones antiguas aluden a este sentido, por ejemplo la Vulgata de San Jerónimo, que traduce la misteriosa palabra con supersubstantialis, aludiendo con ello a la sustancia nueva y superior que nos entrega el Señor en el santo sacramento como el verdadero pan de vida. De hecho, los padres de la Iglesia entendieron de manera casi unánime la cuarta petición del Padre Nuestro como petición eucarística. Por eso,
El Padre Nuestro figura en la liturgia de la misa como oración con que se bendice la mesa eucarística. Esto no significa que con ello se haya eliminado el simple sentido terrenal de la petición de los discípulos, es que el que antes hemos explicado como significado inmediato del texto. Los padres piensan en distintas dimensiones de esta fórmula que comienza con la petición del pan de los pobres para este día, pero que precisamente de este modo, mirando al Padre Celestial que nos alimenta, recuerda al pueblo peregrino de Dios que fue alimentado por Dios mismo. Para los cristianos, en virtud del gran discurso de Jesús sobre el pan, el milagro del maná remitía del suyo al mundo nuevo en el que Logos, la palabra eterna de Dios, será nuestro pan, el alimento del banquete nupcial eterno. ¿Se está autorizado a pensar en tales dimensiones o es esta una falta teologización de una palabra empleada solo en un sentido puramente terrenal? Hoy existe un miedo ante estas teologizaciones que no carece del todo de fundamento, pero que tampoco debe exagerarse. Creo que al interpretar la petición del pan, se ha de tener a la vista el amplio contexto de las palabras y obras de Jesús, en el que se desempeñan un gran papel ciertos contenidos esenciales de la vida humana: agua, el pan y, como signo de la alegría y belleza del mundo, la viña y el vino. El tema del pan tiene un lugar importante en el Evangelio de Jesús, desde la tentación en el desierto hasta la última cena, pasando por la multiplicación de los panes. El gran discurso sobre el pan de Juan capítulo 6 pone de manifiesto todo el alcance de este tema. Al principio figura el hambre de los hombres que han escuchado a Jesús y a los que Él no despide sin comer, es decir, el pan necesario del que precisamos para vivir. Pero Jesús no permite que nos quedemos aquí y reduzcamos las necesidades del hombre al pan, a las necesidades biológicas y materiales. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan milagrosamente multiplicado recuerda el milagro del maná en el desierto, y de este modo remite a la vez más allá de sí mismo, mostrando que el verdadero alimento del hombre es el Logos, la palabra eterna, el sentido eterno del que venimos y hacia el que vivimos. Aunque este primer rebasamiento del ámbito físico solo dice de entrada lo mismo que la gran filosofía ha descubierto y puede descubrir, enseguida llega el siguiente rebasamiento. El Logos eterno solo se concreta en pan para el hombre gracias a que se ha hecho carne y nos habla con palabras humanas. A esto le sigue el tercer rebasamiento, que es completamente esencial y que desde luego escandaliza al hombre en Cafarnaúm. El que se ha hecho hombre se nos da en el sacramento, y sólo así se convierte la palabra eterna en maná, don del pan futuro entregado ya hoy. Y entonces, una vez más, el Señor lo resume todo, señalando que esta encarnación extrema es la verdadera espiritualización. El espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Hemos de suponer que Jesús, al hacer la petición del pan, puso entre paréntesis todo lo que nos dice sobre el pan y lo que quiso darnos como pan. Si consideramos el mensaje de Jesús en conjunto, no se puede suprimir la dimensión eucarística de la cuarta petición del Padre Nuestro. La petición del pan cotidiano para todos es esencial precisamente en su concreción terrenal, pero justamente así nos ayuda a rebasar lo meramente material e implorar ya ahora lo de mañana, el nuevo pan. Y al pedir ya hoy lo de mañana, se nos exhorta a vivir ya ahora de lo de mañana, del amor de Dios que nos llama a todos a la responsabilidad mutua.
En este punto quisiera darle de nuevo la palabra a San Cipriano, que destaca ambas dimensiones de sentido, pero él refiere la palabra nuestro, de la que hablamos antes, precisamente a la Eucaristía, que es en un sentido especial pan nuestro, de los discípulos de Jesucristo. Él dice, los que podemos recibir la Eucaristía como nuestro pan, también debemos rezar siempre pidiendo que nadie quede excluido, separado del cuerpo de Cristo. Por eso pedimos que se nos dé a diario nuestro pan, Cristo, para que los que permanecemos y vivimos en Cristo no nos apartemos de su fuerza sanadora y de su cuerpo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La quinta petición del Padre Nuestro presupone un mundo en el que existe la culpa, culpa de los hombres para con los hombres, culpa para con Dios. Toda culpa entre hombres implica de algún modo una lesión de la verdad y del amor, y de este modo se contrapone al Dios, que es la verdad y el amor. La superación de la culpa es una cuestión central de toda existencia humana. La historia de las religiones gira en torno a esta cuestión. La culpa provoca represalias, se forma así una cadena de culpabilidades en la que el desastre de la culpa crece sin cesar y se vuelve cada vez más inevitable. Con esta petición, el Señor nos dice, la culpa solo puede ser superada por el perdón, no por la represalia. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede entrar, solo puede hacerse eficaz en quien a su vez perdona. El tema del perdón atraviesa todo el Evangelio, nos sale al paso, al comienzo del Sermón de la Montaña, en la nueva interpretación del quinto mandamiento. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Uno no puede presentarse ante Dios sin haberse reconciliado con su hermano, adelantarse a Él en el gesto de la reconciliación, salirle al paso, es un requisito para la correcta adoración de Dios. Al hacerlo, pensaremos que Dios mismo, que sabía que los hombres no estamos reconciliados con Él, se ha puesto en camino desde su divinidad para acercarse a nosotros y reconciliarnos. Nos acordaremos de que Él, antes de entregarnos el don de la Eucaristía, se arrodilló ante sus discípulos y lavó sus pies sucios y los purificó con su amor humilde. En medio del Evangelio de Mateo figura la parábola del siervo inmisericordia. A él, que era un alto sátrapa del rey, le ha sido perdonada la deuda inimaginable de 10.000 talentos, pero él mismo no está dispuesto a perdonar la suma ridícula en comparación con aquella de 100 denarios. Sea lo que sea, lo que hemos de perdonarnos unos a otros es poco frente a la bondad de Dios que nos perdona. Y por último, oigamos la petición de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Si queremos entender del todo y asimilar esta petición, hemos de dar un paso más y preguntarnos, ¿qué es en realidad el perdón? ¿Qué acontece en él? La culpa es una realidad, un poder objetivo, ha provocado una destrucción que debe ser superada. Por eso el perdón ha de ser más que un ignorar, un mero querer olvidar. La culpa debe ser afrontada, sanada y superada. El perdón cuesta algo, sobre todo a quien perdona, ha de superar en sí el mal que le han infligido, quemarlo interiormente, por así decir, y con ello renovarse a sí mismo de modo que luego
pueda incorporar al otro, al culpable, en este proceso de transformación, de purificación interior, y que ambos, por el padecimiento y la superación del mal, queden renovados. Aquí topamos con el misterio de la cruz de Cristo, pero antes aún topamos con los límites de nuestra fuerza para curar, para superar el mal. Topamos con la supremacía del mal que no logramos dominar con nuestras solas fuerzas. Reinhold Schneider dice al respecto: el mal adopta 1000 figuras, ocupa los pináculos del poder, brota del abismo. El amor tiene una sola figura, es tu Hijo. La idea de que Dios, en aras del perdón de la culpa, de la sanación interior del hombre, ha asumido el coste de la muerte de su Hijo, nos resulta hoy muy extraña. Que el Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, que fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, que sus cicatrices nos curaron. Es algo que hoy ya no comprendemos. Lo dificulta, por una parte, la banalización del mal, en la que buscamos refugio, pese a que en el mismo tiempo empleamos los horrores de la historia, en especial de la más reciente, como pretexto irrefutable para negar la existencia de un Dios bueno y acusar a su criatura, el hombre. Pero también nuestra concepción individualista del hombre dificulta la comprensión del gran misterio del pecado. Ya no entendemos la sustitución vicaria, pues para nosotros cada ser humano está encapsulado en sí mismo. El profundo entretejimiento de todas nuestras vidas y su estar todas ellas abarcadas por la vida del único, del Hijo hecho hombre, es algo que ya no vemos. Cuando hablemos de la crucifixión de Cristo, tendremos que retomar esta cuestión. Entre tanto, conformémonos con un pensamiento del cardenal John Henry Newman, que dijo en una ocasión que si bien Dios pudo crear el mundo entero de la nada con una sola palabra, solo pudo superar la culpa y el sufrimiento de los hombres poniéndose Él mismo en juego, convirtiéndose por medio de su Hijo en alguien que sufre, en alguien que ha asumido esa carga y la ha superado con su entrega. La superación de la culpa cuesta el compromiso del corazón, más aún el compromiso de nuestra existencia toda. Y ni siquiera este compromiso basta. Solo puede llegar a hacerse eficaz mediante la comunión con aquel que ha llevado la carga de todos nosotros. La petición de perdón es más que un llamamiento moral, aunque también sea esto, y como tal, vuelva a desafiarnos cada día. Pero en el fondo es, al igual que las otras peticiones, una oración cristológica. Nos recuerda a aquel que en aras del perdón ha estado dispuesto a descender a las miserias de la existencia humana y morir en la cruz, de modo que ante todo nos invita al agradecimiento y también a afrontar y sufrir el mal junto a Él por medio del amor. Y aunque debemos reconocer a diario qué poco bastan nuestras fuerzas para ello y con cuánta frecuencia nos volvemos a ser culpables, esta petición nos regala el gran consuelo de que nuestra súplica está cobijada en la fuerza de su amor y con ella, por ella y en ella, puede convertirse en fuerza de sanación. No nos dejes caer en tentación. La formulación de esta petición escandaliza a muchos y les lleva a exclamar: pero si Dios no nos tienta. De hecho, Santiago nos dice: cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Avanzaremos en la buena dirección si recordamos las palabras del Evangelio. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. La tentación viene del diablo, pero forma parte de la tarea mesiánica de Jesús resistir
las grandes tentaciones que han apartado a la humanidad de Dios y siguen apartándola. Él, como hemos visto, debe padecer estas tentaciones hasta su muerte en la cruz y de este modo abrirnos el camino de la salvación. De modo que no solo tras su muerte, sino con ella y durante toda su vida, tiene que descender a los infiernos, al espacio de nuestras tentaciones y derrotas, para tomarnos de la mano y llevarnos hacia lo alto. La carta a los Hebreos ha dado una importancia muy especial a este aspecto y lo ha destacado como parte esencial del camino de Jesús, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Una mirada al libro de Job, en el que ya se vislumbra en tantos aspectos el misterio de Cristo, nos puede ayudar a alcanzar más claridad. Satán se mofa del hombre para así mofarse de Dios, su criatura, a la que ha creado a su imagen. Es una criatura miserable. Todo lo que en ella parece bueno es solo fachada. En realidad, lo único que le importa al hombre, a todo hombre, es su propio bienestar. Este es el diagnóstico de Satán, a quien el Apocalipsis llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. La difamación del hombre y de la creación es en último término difamación de Dios, justificación de la renuncia a Él. Satán quiere probar su tesis en el santo Job, con solo que se le arrebate todo. Abandonará rápidamente su piedad. Así que Dios da a Satán la libertad para hacer la prueba, si bien con límites definidos con precisión. Dios no abandona al hombre, sino que deja que lo pongan a prueba. Aquí aparece muy quedamente, todavía sin ser formulado, el misterio de la sustitución vicaria que alcanzará pleno desarrollo en Isaías capítulo 53. Los padecimientos de Job sirven para la justificación del hombre. Por medio de su fe, acreditada en el sufrimiento, restaura el honor del hombre, de modo que los padecimientos de Job son anticipadamente padecimientos en comunión con Cristo, que ha restaurado ante Dios el honor de todos nosotros y nos muestra el camino para no perder, ni siquiera en la oscuridad más profunda, la fe en Dios. El libro de Job también puede ayudarnos a hacer una distinción entre prueba y tentación, para madurar, para avanzar realmente y cada vez más de una piedad superficial a una unidad profunda con la voluntad de Dios. El hombre necesita la prueba. Al igual que el jugo de la uva tiene que fermentar para convertirse en vino generoso, el hombre necesita purificaciones y transformaciones que son peligrosas para él y en las que puede despeñarse, pero que son los caminos insoslayables para llegar a sí mismo y a Dios. El amor es siempre un proceso de purificaciones, de renuncias, de transformaciones dolorosas de nosotros mismos, y de este modo es camino de madurez. Si San Francisco Javier pudo decir a Dios en oración: no te amo porque puedes darnos el cielo o el infierno, sino simplemente porque tú eres tú, mi Rey y mi Dios. Sin duda, fue necesario un largo camino de purificaciones íntimas hasta llegar a esa libertad última, un camino de maduraciones en el que se acechaba la tentación, el peligro de despeñarse, pese a lo cual era un camino necesario. Ahora podemos interpretar la sexta petición del Padre Nuestro de un modo algo más concreto. Con ella le decimos a Dios: sé que necesito pasar por pruebas para que mi ser se purifique. Si dispones estas pruebas para mí, sí, como en el caso de Job, le das al mal un poco de espacio libre. Ten en cuenta, por favor, lo limitado de mis fuerzas. No confíes demasiado en mis fuerzas. Haz que los límites dentro de los cuales puedo ser tentado no vayan demasiado lejos, y permanece siempre cerca con tu mano protectora cuando la prueba sea excesiva para mí. Este es el sentido en el que ha interpretado la petición San Cipriano.
como Él dice, cuando pedimos, no nos dejes caer en la tentación, expresamos la convicción de que el enemigo no puede nada contra nosotros si Dios antes no se lo permite, de modo que todo nuestro temor, devoción y obediencia se dirijan a Dios, ya que nada puede el maligno en nuestras tentaciones si el Señor no se lo concede. Y luego, al considerar la forma psicológica de la tentación, expone que puede haber dos razones distintas por las que Dios concede al maligno un poder limitado, pues puede suceder para que nos sirva de penitencia, para frenar nuestro orgullo, para que experimentemos de nuevo la pobreza de nuestra fe, esperanza y amor, y no nos imaginemos que somos grandes por nosotros mismos. Pensemos en el fariseo que relata a Dios sus propias obras y no cree necesitar gracia alguna. Por desgracia, San Cipriano no expone luego con más precisión qué significa el otro tipo de prueba, la tentación que Dios nos impone ad gloriam para su gloria. ¿No habremos de pensar al respecto que Dios carga con una tentación especialmente pesada a las personas especialmente cercanas a Él, a los grandes santos, desde Antonio en el desierto hasta Teresa de Lisieux en el piadoso mundo de su Carmelo? Ellos, por decirlo así, forman parte del cortejo de Job, como una apología del hombre que es al mismo tiempo defensa de Dios. Es más, están de un modo muy especial en comunión con Jesucristo, que ha padecido nuestras tentaciones. Han sido llamados a resistir las tentaciones de una época, por así decir, en su propio cuerpo y en su propia alma, a soportarlas por nosotros y a ayudarnos en el camino hacia aquel que ha tomado sobre sí la carga de todos nosotros. Al hacer nosotros la sexta petición del Padre Nuestro, hemos de estar dispuestos, por una parte, a cargar con el peso de las pruebas que nos sean asignadas. Por otra, se trata precisamente de pedir que Dios no nos imponga más de lo que somos capaces de soportar, que no nos deje de su mano. Formulamos esta petición con la confiada certeza a la que se refiere San Pablo con estas palabras: Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas, sino que con la tentación harán que encuentren también el modo de poder soportarla. Líbranos del mal. La última petición del Padre Nuestro retoma de nuevo la penúltima y la fórmula en positivo. En esa medida, ambas peticiones están estrechamente relacionadas. Si en la penúltima petición dominaba el no dejar que el maligno vaya más allá de lo soportable, con la última petición nos acercamos al Padre con la esperanza central de nuestra fe. Sálvanos, redímenos, libéranos. Lo que se pide es, en último término, la redención. ¿De qué queremos que se nos libre? La nueva traducción alemana del Padre Nuestro dice Bondsbossen, y con ello deja sin decidir si se refiere al mal o a el malo. Ambas cosas son en último término inseparables. Sí, vemos ante nosotros al dragón del que habla el Apocalipsis capítulos 12 y 13. Juan ha caracterizado la bestia que salía del mar, de los oscuros abismos del mal, con los elementos del poder estatal romano, y con ello ha descrito de manera muy precisa la amenaza con la que se veían confrontados los cristianos de su época: la total acaparación del hombre por parte del culto imperial, el cual hacía del poder político, militar y económico un poder total, la figura del mal que amenaza con devorarnos. Esto va de la mano de la descomposición de las órdenes morales por una forma cínica de escepticismo e ilustración. En esta situación amenazada, el cristiano de la época de las persecuciones invoca al Señor como único poder que puede salvarnos. Sálvanos, líbranos del mal.
aunque ya no existan el imperio romano y sus ideologías, que actual resulta todo esto, también hoy existen por una parte los poderes del mercado, del tráfico de armas, de drogas y de personas que pesan sobre el mundo y someten a la humanidad a violencias que son irresistibles. Hoy existe también, por otra parte, la ideología del éxito, del bienestar, que nos dice que Dios es solo una ficción, que Él solo nos quita el tiempo y el placer de vivir. No te preocupes de Él, intenta únicamente sacarle a la vida todo el partido que puedas. También estas tentaciones parecen irresistibles. El Padre Nuestro en su totalidad, y en especial esta petición, nos quiere decir: solo cuando has perdido a Dios, te has perdido a ti mismo, y entonces ya solo eres un producto casual de la evolución. Entonces quien ha triunfado realmente es el dragón. Mientras él no pueda arrebatarte a Dios, sigues profundamente a salvo en medio de todos los males que te amenazan. De modo que es acertado que la nueva traducción alemana diga: líbranos de lo malo. Los males pueden ser necesarios para nuestra purificación, pero el mal destruye. Por eso pedimos de todo corazón que no se nos prive de la fe que nos hace ver a Dios, la fe que nos une a Cristo. Por eso pedimos que no perdamos, a causa de los bienes, el bien mismo, que al perder bienes no perdamos el bien, no perdamos a Dios, que no nos perdamos, líbranos del mal. Una vez más San Cipriano, el obispo mártir que hubo de soportar en persona la situación del Apocalipsis, ha dado con formulaciones grandiosas. Cuando decimos: líbranos del mal, ya no queda nada que pudiéramos pedir. Cuando hemos alcanzado la implorada protección contra el mal, estamos seguros y a salvo de todo lo que el demonio y el mundo pudieran tramar. ¿Qué peligro podría levantarse todavía en el mundo contra aquel cuyo protector en el mundo es el propio Dios? Esta certeza sostuvo a los mártires e hizo que en un mundo lleno de tribulaciones ellos estuvieran alegres y confiados, redimidos en lo más profundo y liberados para la verdadera libertad. Es la misma confianza que San Pablo expresó maravillosamente con estas palabras: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. De modo que con la última petición regresamos a las tres primeras, al pedir ser liberados del poder del mal. Pedimos, a fin de cuentas, el reino de Dios. Pedimos identificarnos con su voluntad. Pedimos la santificación de su nombre. Los orantes de todos los tiempos, ciertamente, han concebido esta petición más ampliamente. En medio de los sufrimientos del mundo, también pedían a Dios que pusiera coto a los males que asolan el mundo y nuestra vida. Este modo tan humano de interpretar esta petición ha entrado en la liturgia, en todas las liturgias, con la sola excepción de la bizantina. La última petición del Padre Nuestro se amplía con una oración que en la antigua liturgia romana decía así: líbranos, oh Señor, de todos los males pasados, presentes y futuros. Por la intercesión de todos los santos, danos paz en nuestros días. Socórrenos con tu misericordia, para que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Se perciben aquí los apuros de tiempos agitados.
el clamor por una salvación completa, este embolismo con el que se refuerzan las distintas liturgias, la última petición del Padre Nuestro, muestra la humanidad de la Iglesia. Sí, también podemos y debemos pedir al Señor que libre al mundo, a nosotros y a los numerosos hombres y pueblos que sufren, que nos libre de las tribulaciones que hacen la vida casi insoportable. Podemos y debemos entender esta ampliación de la última petición del Padre Nuestro también como examen de conciencia dirigido a nosotros, como llamamiento a colaborar para que se quiebre la supremacía del mal, pero al hacerlo no debemos perder de vista la verdadera jerarquía de los bienes y la conexión de los males con el mal. Nuestra petición no se puede quedar en lo superficial. También en esta interpretación de la última petición del Padre Nuestro sigue siendo decisivo que seamos liberados de los pecados, que reconozcamos que el mal es el verdadero daño y que nunca se ciegue la mirada que dirigimos al Dios vivo. Con ello, hemos finalizado el capítulo 5, la oración del Señor, del libro Jesús de Nazaret, del autor Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.